Imagina un hombre que construyó palacios y templos, que forjó alianzas con el imperio más poderoso del mundo, y que, sin embargo, su nombre ha quedado marcado por la crueldad y el miedo. Ese hombre es Herodes el Grande. Su historia no es solo la de un rey, sino la de un ser humano atrapado entre la ambición desmedida, el poder absoluto y las sombras de su propia paranoia. Herodes no era el típico rey que se conoce por su sabiduría o bondad. No. Él era un hombre cuya habilidad para mantenerse en el poder era impresionante, pero cuya sed de control y seguridad lo hizo cometer actos tan atroces que lo convirtieron en una de las figuras más temidas de su tiempo. ¿Pero quién era realmente Herodes? ¿Qué lo llevó a tomar decisiones tan extremas? Su historia comienza mucho antes de que llegara al trono. Nació en Idumea, una región que no era ni judía ni romana, pero que tuvo que ganarse el favor de ambos para llegar a ser quien fue. En sus primeros años, fue testigo de un mundo lleno de intrigas políticas, alianzas rotas y enemigos implacables. Desde joven, entendió que el poder no se daba por derecho, sino que se conquistaba a través de la astucia, la fuerza y, a veces, la traición. Y es que Herodes no solo fue un líder político, fue un hombre de circunstancias extremas. En un momento, era un gobernador local, en otro, un rey. Y aunque su reinado estuvo marcado por la construcción de monumentos grandiosos y el deseo de modernizar su reino, también fue una época de terror, traición y, en muchos casos, dolor. Sus decisiones no solo impactaron a su pueblo, sino que dejaron una huella imborrable en la historia, tanto bíblica como secular. Hoy, vamos a adentrarnos en la vida de este hombre que, con su ambición, logró cambiar el curso de la historia, pero que, con su crueldad, se ganó el odio eterno. Porque Herodes no fue solo un rey. Fue un símbolo de lo que el poder puede hacer cuando se convierte en el único objetivo. ¿Estás listo para conocer la verdadera historia detrás del hombre que hizo temblar hasta los mismos romanos? Porque esta historia, lejos de ser solo una crónica de logros y fracasos, es la de un hombre cuya vida estuvo marcada por la lucha constante por el control, hasta el último de sus días. Herodes no nació en un palacio ni en una familia noble de sangre real. Su historia comienza en un rincón olvidado de la historia, Idumea, una región en el sur de Judea, que ni era completamente judía ni completamente romana. Herodes era hijo de Antípater, un hombre astuto y ambicioso, pero, a pesar de su linaje, él no tenía el derecho de reinar sobre los judíos. Para llegar al poder, tendría que navegar un mar de traiciones, alianzas y un sinfín de desafíos. Su origen no era el más ideal, pero su voluntad de ascender era imparable. Desde joven, Herodes fue testigo de las luchas de poder que caracterizaban a la región. Las tensiones entre los romanos y los judíos, las disputas internas y las conspiraciones políticas marcaron su vida. No fue un hombre que nació con el trono esperando en sus manos. Tuvo que luchar por cada paso que dio. Su padre, Antípater, se asoció con Roma, convirtiéndose en un líder influyente en Judea. Este apoyo a los romanos fue clave para que Herodes tuviera la oportunidad de forjar su propio camino. Herodes fue nombrado gobernador de Galilea, una posición que le permitió probar su destreza política y militar. En este rol, demostró ser un líder capaz, con una astucia innata para manejar tanto a los romanos como a los judíos. Fue aquí, en Galilea, donde mostró su destreza para manejar la violencia y la diplomacia, dos características que se convertirían en su marca registrada. A medida que la situación en Judea se volvía cada vez más volátil, la necesidad de un líder fuerte que pudiera controlar la región se hizo evidente para los romanos. Y fue aquí donde la historia de Herodes se cruza con la de Roma. Fue el apoyo de Roma, especialmente de figuras como Julio César y Marco Antonio, lo que catapultó a Herodes desde su puesto en Galilea hacia el trono de Judea. Pero, ¿qué significaba todo esto para Herodes? No solo era una victoria política, sino que estaba en el umbral de un poder que transformaría su vida para siempre. A pesar de su ascenso, su origen nunca lo abandonó. En sus entrañas sabía que su reinado estaría marcado por el rechazo de muchos, y tendría que luchar por cada muestra de lealtad. Herodes no era solo un hombre que quería poder, era un hombre que entendía que, para mantenerse en la cima, debía tener el control absoluto. Y en su mente, ese control no significaba solo mantener el orden en Judea, sino asegurarse de que ningún rival, interno o externo, pudiera amenazar su reinado. Esta necesidad de seguridad fue lo que definió su vida y su reinado, pero aún no sabía hasta qué punto su sed de poder lo llevaría a tomar decisiones drásticas. La historia de Herodes no comienza con un rey coronado. Comienza con un joven que, viendo la fragilidad de su propia posición, entendió que, en el juego del poder, solo los más astutos sobreviven. Y en ese momento, comenzó a forjarse la leyenda de un hombre dispuesto a todo para alcanzar y mantener el poder.
Herodes sabía que en el mundo de la política no bastaba con ser astuto o tener una buena estrategia militar. Necesitaba algo más: apoyo, respaldo. Y ese respaldo lo encontró en Roma, la potencia que dominaba el mundo conocido. No era suficiente con ser competente. Herodes debía alinear sus intereses con los de la República Romana, asegurándose de que su ascenso al poder fuera imparable. Y así, se tejió la alianza que cambiaría no solo su destino, sino el de toda Judea. En 40 a.C., las aguas políticas en Judea se encontraban agitadas. La región estaba dividida, los sectores rivales luchaban por el control, y Roma se veía como el poder supremo que podía decidir el futuro de todo el Medio Oriente. En este escenario, Herodes se acercó al Senado romano y a figuras clave como Julio César y Marco Antonio. A diferencia de otros líderes locales, Herodes comprendió que el poder no solo se construye con ejércitos y diplomacia local, sino con los más poderosos del momento. Los romanos, siempre buscando estabilidad en la región, vieron en Herodes una figura con capacidad para mantener el orden en Judea, un lugar que históricamente había sido problemático. El Senado romano, tras estudiar la situación, decidió darle el título de rey de los judíos, un reconocimiento de autoridad que era más que un simple título, era una confirmación de que su poder venía de Roma, y con ello, el control sobre la región. Herodes, con este respaldo, se lanzó a la conquista de su reino. Con una habilidad estratégica impresionante, no solo logró derrotar a los partidarios de su rival, el usurpador Antígono, sino que también consolidó un poder absoluto en Judea. Sin embargo, aunque el título de rey estaba asegurado, sabía que Roma tenía la última palabra. La alianza con Roma le otorgaba el poder, pero también lo convertía en un líder bajo la vigilancia constante de los romanos. Este apoyo de Roma no solo fue crucial para consolidar su poder, sino que también le permitió tomar decisiones audaces, como el apoyo a sus proyectos de construcción grandiosos. A medida que se aseguraba el control, comenzó a transformar Judea. Con una visión ambiciosa, se lanzó a la reconstrucción del Templo de Jerusalén, una de las obras más monumentales de la época, que le ganaría tanto la admiración como el desprecio de diferentes sectores de la sociedad judía. Pero, a pesar de sus logros, Herodes no dejaba de sentir la presión de ser un rey impuesto por Roma. Su ascenso al poder, aunque exitoso, no fue fácil. El pueblo judío, en su mayoría, nunca lo vio como un legítimo rey. Para muchos, era simplemente un marioneta romana, un extranjero que no comprendía ni respetaba completamente las tradiciones judías. Esta sensación de rechazo lo marcaría profundamente, impulsando su paranoia y su deseo de controlar absolutamente todo lo que sucediera en su reino. Así comenzó el reinado de Herodes, no solo como un rey, sino como un hombre que, al asociarse con Roma, había sellado su destino. Su capacidad para manejar las tensiones y desafíos de su entorno sería crucial, pero el precio por su ambición sería más alto de lo que jamás imaginó. Una vez asegurado en el trono, Herodes no perdió tiempo en consolidar su poder. Su reinado se caracterizó por una enorme inversión en proyectos arquitectónicos que transformaron la región. Pero, aunque sus obras perduran hasta el día de hoy, la manera en que las construyó fue un reflejo de la lucha interna que vivió, la necesidad de ganarse el respeto del pueblo, mientras que, al mismo tiempo, se enfrentaba a la constante amenaza de ser derrocado. El Templo de Jerusalén fue su más ambiciosa creación. La reconstrucción de este lugar sagrado no solo le permitió ganar la lealtad de los judíos más religiosos, sino que también le ofreció una forma de dar a su reinado una legitimidad que se veía constantemente cuestionada. Era un acto de redención, uno que buscaba fortalecer su imagen como un rey de los judíos. La magnificencia de este proyecto fue tal que, en su época, se consideró una de las maravillas del mundo antiguo. Pero, al mismo tiempo, su control sobre el templo fue percibido por muchos como una forma de manipulación. Herodes, con su obsesión por la grandeza, también levantó palacios y fortalezas, como la famosa Masada, un imponente complejo construido en lo alto de una roca, que se convirtió en un símbolo de su poder indiscutido. Cesarea Marítima, una ciudad completamente nueva, fue otro de sus legados, un puerto moderno que impulsó la economía de Judea y se erigió como una muestra de la influencia romana. Herodes no solo quería ser visto como un rey poderoso, también deseaba dejar una marca eterna en la historia. Pero, por debajo de toda esta opulencia, algo más oscuro se gestaba. La desconfianza era su sombra constante. Herodes sabía que, a pesar de sus logros, su posición nunca sería completamente segura. No solo debía lidiar con la oposición interna de los judíos, que lo consideraban un usurpador, sino que también tenía que mantener la aprobación de Roma, que podía retirarle su apoyo en cualquier momento.
Esto lo llevó a tomar medidas extremas para garantizar que ningún rival pudiera desafiar su poder. La paranoia comenzó a apoderarse de él. Nadie estaba a salvo en su corte, ni sus amigos más cercanos ni, mucho menos, su propia familia. Cualquier signo de deslealtad era castigado con crueldad. Sus decisiones, que deberían haber estado enfocadas en gobernar con sabiduría y justicia, se vieron distorsionadas por su necesidad de control absoluto. Herodes construía no solo con ladrillos y mármol, sino con el deseo de ser venerado, temido y respetado. Pero en el fondo, el miedo era el verdadero material con el que estaba levantando su imperio. No importaba cuán grandes fueran sus logros, la desconfianza en su propio corazón se convirtió en la base de su reinado. Mientras erguían sus palacios y templos, las grietas en su mente comenzaban a abrirse, y la paranoia comenzaba a consumirlo. Su reinado de opulencia y gloria, por fuera, ocultaba la fragilidad y el aislamiento del hombre que lo gobernaba. La paranoia comenzó a tomar forma, lentamente, en la mente de Herodes. Lo que comenzó como una necesidad de asegurarse de que su poder fuera indiscutido, se convirtió en una obsesión. Ya no se trataba solo de manejar el reino, sino de eliminar cualquier posible amenaza, real o imaginaria. Cualquier sombra de deslealtad, por pequeña que fuera, era vista como un intento de usurpación, y eso lo convertía en un enemigo mortal para quienes lo rodeaban. Herodes no solo era un rey, se convirtió en un hombre temido por su propia familia, por sus más cercanos colaboradores, y por todos aquellos que alguna vez pensaron que podrían desafiar su autoridad. La crueldad fue la herramienta principal que utilizó para mantener su dominio, y no tenía reparos en aplicar medidas extremas. La relación con su familia fue una de las más trágicas de su vida. Uno de los primeros actos de horror que marcó su reinado fue la ejecución de su esposa Mariamne. La había amado profundamente, pero la política y la desconfianza dominaron su juicio. Temía que su poder estuviera en peligro si ella lograba ganar el favor del pueblo, y en un arrebato de celos y paranoia, la mandó ejecutar. Fue un acto que nunca podría deshacer, pero para él, su lealtad al trono era más importante que cualquier otra cosa, incluso el amor. La historia no terminó ahí. La crueldad hacia sus familiares continuó. Sus hijos, que deberían haber sido sus sucesores, fueron víctimas de su propia desconfianza. Entre ellos, Antípatro, su hijo primogénito, fue acusado de conspirar contra él, y sin titubear, Herodes mandó matarlo. La mano de la muerte no solo caía sobre sus enemigos, caía también sobre su propia sangre. Herodes no podía confiar ni en aquellos que más cerca estaban de él. El reino que había forjado con tanto esfuerzo se convirtió en una prisión de miedo. La gente vivía bajo la constante amenaza de que, si alguien hacía un movimiento en falso, la respuesta sería fatal. El círculo de asesinos, espías y traidores que rodeaban a Herodes no era solo para protegerlo, sino para asegurarse de que ningún enemigo, real o percibido, pudiera acabar con su reinado. Este mundo de desconfianza y violencia era la realidad en la que Herodes gobernaba, y no había salida. La paranoia lo devoraba, pero también le daba el poder para mantener el control. Un control que, por irónico que pareciera, estaba cimentado en el miedo, más que en la lealtad o el respeto. En la corte de Herodes, nadie estaba a salvo. Y mientras más poder acumulaba, más profundo caía en un abismo donde las decisiones eran tomadas no con lógica, sino con desesperación. A medida que avanzaba el tiempo, su figura, que había sido una de ambición y visión, se transformaba en la de un hombre consumido por la necesidad de controlar todo a su alrededor, a cualquier costo. La historia de Herodes se convierte aún más sombría cuando se cruza con la llegada de un niño cuya fama estaba destinada a cambiar el curso de la historia, pero que, para Herodes, representaba una amenaza directa a su poder. Aquel niño, según los sabios de Oriente, había nacido para ser el rey de los judíos. Esta simple profecía fue suficiente para encender la mecha de la paranoia de Herodes, una paranoia que ya había alcanzado niveles aterradores. Herodes, al enterarse de la noticia, no vio al niño como una bendición, sino como un rival. El miedo se apoderó de él. Había construido su trono sobre la inseguridad, y la idea de que un niño pudiera desafiar su reinado lo llenó de pavor. El rey de los judíos debía ser exterminado, y Herodes no dudó en tomar una decisión que marcaría su vida para siempre. Movido por la desesperación y el miedo, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Una de las atrocidades más crueles en la historia de la humanidad, cuya magnitud muestra hasta qué punto había llegado su desesperación por conservar el poder. La violencia y el sufrimiento de los inocentes fueron, para Herodes, un mal necesario para garantizar su reinado. Este acto de barbarie, registrado en los evangelios,
no solo refleja la brutalidad de Herodes, sino también la influencia de su paranoia. Para él, el mundo estaba en constante amenaza. Incluso un niño, que aún no sabía hablar, no podía ser perdonado. Su temor era tan grande que la vida humana perdió su valor ante la posibilidad de perder el poder. La matanza de los inocentes no solo destruyó a familias inocentes, sino que también selló el destino de Herodes como un rey temido, odiado y recordado por su crueldad. Esta acción no fue solo un acto de violencia, fue la culminación de su miedo, el reflejo de un hombre que, en su búsqueda por mantener el control absoluto, sacrificaba sin remordimiento la vida de los más vulnerables. Sin embargo, el niño que Herodes intentó matar, Jesús, escapó a este destino. La historia de la huida a Egipto de la familia de Jesús subraya la impotencia de Herodes, que a pesar de sus esfuerzos y poder, no pudo detener lo que estaba destinado a suceder. En la ironía de su fracaso, Herodes se vio aún más impotente, y su dominio sobre Judea se desmoronaba lentamente, dejando una huella de terror que nunca se borraría. Si el reino de Herodes fue una prisión para sus enemigos, no fue menos para su propia familia. En el reino de poder absoluto, la traición se veía en cada rincón, y nadie estaba a salvo. Aunque en público, Herodes se mostraba como un monarca fuerte y respetado, dentro de su propia casa las tensiones eran insoportables. La paranoia no solo le dictaba cómo manejar a sus enemigos externos, sino también cómo tratar a los que más cerca estaban de él, su propia familia. Herodes tuvo varias esposas a lo largo de su vida, pero la relación con Mariamne fue la más significativa. La amaba profundamente, y su matrimonio fue, en muchos sentidos, un intento de acercarse al pueblo judío, ya que Mariamne pertenecía a la dinastía Asmonea. Sin embargo, su amor se vio rápidamente teñido por la desconfianza. A medida que su reinado se consolidaba, Herodes comenzó a temer que Mariamne pudiera convertirse en un símbolo de oposición. En un arranque de paranoia, mandó ejecutarla. Este acto no solo fue un golpe personal, sino también un reflejo de la frágil estabilidad de su reinado. La desconfianza que cultivó lo llevó a perder lo que más amaba. La tragedia no terminó con Mariamne. A pesar de la brutalidad de sus acciones, Herodes aún buscaba la paz familiar, pero esta le era esquiva. Los hijos de Herodes, aunque nacidos en su propia casa, se convirtieron en potenciales amenazas para su trono. La desconfianza hacia ellos fue tan profunda que, cuando uno de sus hijos, Antípatro, fue acusado de conspirar contra él, no dudó en ordenar su ejecución. Este fue solo uno de los muchos asesinatos familiares que marcaron su vida. La familia de Herodes no era solo una familia real, era una prisión de traiciones y conspiraciones. Nadie, ni siquiera los hijos que él mismo había engendrado, podía escapar de su mirada desconfiada. Herodes no veía a sus hijos como herederos dignos, sino como rivales en potencia. La relación con ellos fue una constante fuente de dolor y angustia. A medida que su paranoia crecía, también lo hacía la violencia hacia los suyos. Ninguno de sus hijos estaba a salvo, y en su mente, cualquiera de ellos podía ser un traidor. Este ambiente de constante miedo y desconfianza no solo afectó a Herodes, sino que destruyó las relaciones familiares que podrían haber sido su refugio. La familia real de Herodes no era un hogar, sino un campo de batalla donde el amor se desvaneció y la supervivencia se convirtió en la única preocupación. Así, mientras su reino se expandía, su mundo familiar se desmoronaba. Herodes, que había construido palacios de mármol y templos grandiosos, no pudo construir un hogar seguro para sí mismo. La tragedia personal que vivió con su familia fue, quizás, el precio más alto que tuvo que pagar por su obsesión con el poder. Pero, como todo hombre obsesionado con el control, Herodes no podía ver lo que realmente estaba perdiendo, el amor y la paz que, en su desesperación por mantener el trono, dejó atrás. La historia de Herodes es, en muchos sentidos, una de ascenso imparable y caída inevitable. A medida que los años avanzaban, las mismas manos que habían construido imperios, templos y ciudades, ahora se veían debilitadas por la enfermedad. El gran rey, que había logrado tanto, no pudo escapar de las cadenas de la mortalidad. La enfermedad comenzó a consumirlo lentamente, su cuerpo decayendo mientras su mente seguía atrapada en el miedo. La agonía física de Herodes se convirtió en un reflejo del terror que lo habitaba desde su primer día en el poder. Herodes sufrió de lo que algunos historiadores describen como una gangrena extremadamente dolorosa, una condición que lo llevó a vivir sus últimos días entre el sufrimiento y el temor constante. Su salud se deterioraba a tal punto que su ya frágil control sobre el reino comenzó a resquebrajarse. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su deseo de mantener el control nunca desapareció. La muerte era algo que Herodes temía más que cualquier otra cosa. A lo largo de su reinado,
siempre había luchado contra los fantasmas de la traición y el desorden. Ahora, esos fantasmas parecían estar cada vez más cerca, y no podía escapar de ellos. En sus últimos años, Herodes sintió la necesidad urgente de asegurar su legado, pero no sabía si podría hacerlo antes de su muerte. La única manera de garantizar que su imperio permaneciera intacto era asegurarse de que sus hijos estuvieran listos para tomar el poder. Sin embargo, su paranoia no le permitió dejar un legado claro. En lugar de consolidar la unidad de su familia, dividió su reino entre 3 de sus hijos, Arquelao, Antipas y Felipe. Cada uno recibiría una parte de Judea, pero Roma tenía la última palabra sobre quién gobernaría realmente. La división de su reino fue un acto desesperado, una solución temporal para lo que veía como una inminente desintegración de su poder. Herodes confiaba en que, al dividir su reino, sus hijos se mantendrían al margen de la lucha interna por el poder. Pero la historia ya había mostrado que dividir el poder solo sembraba discordia, y sus hijos, como él mismo, no tardaron en entrar en conflictos que marcarían el futuro de Judea. Arquelao, que recibió la parte más grande del reino, sería incapaz de ganarse el apoyo del pueblo y fue finalmente depuesto por Roma. Antipas y Felipe también tuvieron sus propios problemas para mantener la paz en sus respectivos territorios, con tensiones que continuarían por generaciones. La enfermedad de Herodes no solo lo debilitó físicamente, sino que también dejó al reino en una situación de incertidumbre. Mientras él moría lentamente, el destino de su legado quedaba en manos de un futuro incierto, y la única certeza era que su reino estaba condenado a la división y el caos. Las construcciones grandiosas que dejó atrás, como el Templo de Jerusalén y las fortificaciones de Masada, no podían ocultar la frágil red de poder que él mismo había tejido. En sus últimos momentos, Herodes miraba la grandeza de su reinado, pero también veía el vacío de su propia humanidad. Había logrado construir un imperio, pero a costa de su paz interior, de su familia y, finalmente, de su salud. El poder que tanto había codiciado no pudo protegerlo de la muerte, y su legado, aunque monumental en algunos aspectos, estaría marcado por la división y el caos que seguiría a su partida. El tiempo que me quedaba en este mundo se deslizaba como arena entre los dedos. Mi cuerpo se descomponía lentamente, y, a pesar de mis esfuerzos por mantenerme firme, sabía que el final se acercaba. La enfermedad que me había atormentado durante tantos meses comenzó a consumir mis fuerzas por completo. A cada día que pasaba, el dolor era más insoportable, pero lo que más me aterraba no era la agonía, sino la idea de dejar mi trono, de perder el control. Siempre temí que al morir, mi reino se desmoronara, y mi legado se desvaneciera como una sombra. Durante mis últimos días, el miedo no solo era físico, sino existencial. Había construido mi reino sobre el miedo, pero ahora el verdadero miedo era el de la muerte, esa amenaza que ni el poder ni la violencia podían evitar. No podía morir sin saber que mis hijos, los que sobrevivieron, tendrían la capacidad de mantener el poder que tanto me costó obtener. Así que, en mi debilitado estado, decidí dividir mi reino entre ellos, confiando en que al menos uno de ellos podría preservar lo que había logrado. Sin embargo, incluso en mi agonía, mis decisiones fueron motivadas por desconfianza. Dividí el reino entre Arquelao, Antipas y Felipe, con la esperanza de que ninguno de ellos tomara el poder completo. Pero en mi mente, la división solo sembraba el caos. Nadie, ni mis propios hijos, estaba exento de la amenaza que representaba mi visión del poder. Roma, por supuesto, tendría la última palabra sobre quién sería el verdadero gobernante. Pensaba que había hecho lo correcto al dividir el reino, pero estaba claro que mi familia no estaba unida, y mi muerte solo profundizaría esa división. El dolor físico que experimentaba se convirtió en una constante en mis últimos momentos, pero fue el vacío emocional lo que más me destruyó. Sentía que mi reinado, con todos sus logros y horrores, no me había dejado nada que valiera la pena. Mis obras, como el Templo de Jerusalén y los palacios que construí, seguirían siendo admiradas, pero mi alma permanecía vacía. El amor que había deseado para mí mismo nunca llegó. Mis relaciones familiares se desmoronaron, y el poder que tanto anhelaba se convirtió en una prisión. Cuando finalmente la muerte llegó, no fue solo el final de un hombre, sino el final de un reinado que había sido construido sobre las ruinas del miedo. En mi lecho de muerte, la historia me juzgaría, pero nunca podría borrar los recuerdos de lo que hice para mantener el control. Lo que dejé atrás fue un reino dividido, marcado por la tragedia y la desconfianza. Y aunque mi cuerpo se extinguió, la huella de mi reinado permanecería, un recordatorio de lo que sucede cuando el poder absoluto consume a un hombre. El fin de mi vida no trajo la paz a Judea ni a mi familia. Mi muerte dejó un vacío que mis hijos no pudieron llenar. La historia de Herodes no es solo la de un rey, sino la de un hombre que,
Al final, comprendió que el precio del poder absoluto es demasiado alto para ser pagado. Y en ese precio, perdí lo que más valía, mi humanidad. Hoy, mirando atrás, la historia de mi vida sigue resonando, no solo como la de un rey, sino como un reflejo de lo que el poder absoluto puede hacer a un ser humano. Al principio, me vi como un hombre destinado a grandes logros. Fui el arquitecto de un reino que, en sus cimientos, tenía ambición, grandeza y progreso. Pero, con el tiempo, esa misma ambición se convirtió en mi cárcel. Mi obsesión por el poder, por mantener un control absoluto sobre mi reino y mi familia, fue lo que finalmente me destruyó. Mucha gente recordará mi reinado por las grandes construcciones que dejé atrás. El Templo de Jerusalén, mi ciudad de Cesarea, y fortalezas como Masada, que aún resisten el paso del tiempo. Estas son las huellas tangibles de mi reinado, y muchos podrán admirarlas por lo que fueron, logros monumentales de ingeniería y visión. Pero lo que no se verá en esos templos y palacios es el precio que pagué para construirlos. Mi reinado estuvo marcado por la desconfianza, la traición y, lo más doloroso, la pérdida de mi propia humanidad. Me convertí en el monstruo que nunca quise ser. En un intento por evitar que alguien me despojara del poder, eliminé a los que más cerca tenía, mi familia. La ejecución de Mariamne, de mis hijos, de los que consideraba amenazas, me convirtió en el tirano que mi pueblo nunca quiso, pero al que se vio obligado a obedecer. Mi historia es la de un hombre que, al temer perder lo que había ganado, se olvidó de lo que realmente significaba gobernar con sabiduría y justicia. Y, sin embargo, a pesar de todo, mi nombre persiste. No soy recordado como el rey que trajo prosperidad a su gente, sino como un hombre consumido por el miedo y la paranoia, dispuesto a destruir todo a su paso para mantener su trono. La historia me ve como un símbolo de lo que sucede cuando la sed de poder se convierte en una obsesión destructiva. Mi muerte, aunque marcó el final de mi reinado, no trajo la paz a Judea ni a mi familia. Mis hijos no lograron sostener el imperio, y el reino que dejé detrás de mí estuvo marcado por la división y el caos. La lección que mi vida ofrece es dolorosa pero clara. El poder obtenido a través del miedo y la crueldad no puede perdurar. Mi reino se desmoronó, y con él, la imagen que quise proyectar. Quizás lo que más temo de mi legado es que no soy recordado por lo que construí, sino por lo que destruí en el camino. Hoy, al reflexionar sobre mi vida, entiendo que el precio del poder absoluto es mucho más alto de lo que uno puede imaginar. El miedo que cultivé se volvió mi propio verdugo, y el reino que dejé atrás fue la evidencia de que el control, cuando se basa en la desconfianza y la violencia, nunca puede ser verdaderamente duradero. Así que la historia de Herodes no es solo una historia de grandeza, sino una advertencia. Porque el poder que se basa en el miedo y la crueldad no solo destruye a los demás, sino que también consume al propio corazón de quien lo posee.